Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Minutos, otro bloque de Agenda a la carta, una nueva entrevista. En este caso tenemos conectado del otro lado a Marcelo Koenig, actual diputado nacional del Frente de Todos y candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires. Marcelo, buenas noches, gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, me dicen de la producción que te alejes un poquitito de la cámara porque te corta justo la ceja. Ahí está. Sí, ahí está bien. Bueno, bien, perfecto. Ya corregido eso, pasamos directamente bueno, tenemos algunos minutos, pero la idea en este bloque es analizar un poco el resultado, ¿no?, que dejaron las elecciones, pero antes de ir a eso, vamos a tocar uno de los proyectos que presentaste para sancionar el negacionismo, ¿no? Corregime si me equivoco en algo, pero quería que nos cuentes un poco también para la audiencia que no esté al tanto en qué consiste y cuáles fueron los motivos que te llevaron a presentarlo. Bueno, el proyecto consiste en, igual que existe en otras partes del mundo, sancionar, no con una pena privativa de la libertad, sino con una sanción pecuniaria, aquellos que nieguen aquello que fue pasado en autoridad de cosa juzgada, en nuestro caso, que es los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. No solamente consiste en esa sanción que modifica el Código Penal, estableciendo un delito para aquellos que incurren en esa negación de una cosa que está aprobada en la Argentina y además es política de Estado en la Argentina, los derechos humanos, más allá de los cambios de gobierno, en la Argentina de hoy es difícil que tenga apoyo popular una negación de esa dictadura, y todos afirmamos nuestra voluntad de vivir en democracia, pero también este proyecto de ley implica una formación en derechos humanos para los tres poderes del Estado, porque nosotros creemos que ningún decisor del Estado puede carecer en realidad de una perspectiva en derechos humanos a la hora de decidir. Así que un poco esas son las líneas nodales de ese proyecto, que sanciona no a todos los discursos del odio, pero sí a una partecita de eso, porque muchas veces esos discursos del odio se ensañan negando los 30.000 desaparecidos, reivindicando las políticas del terrorismo de Estado, etc. Bien, tal cual. También teniendo en cuenta, ¿no?, el triste pasado que atravesamos del 76 al 83, me parece muy apropiada tu propuesta, Marcelo. Me dicen de producción, perdón, que estemos con esto, pero se te corta la imagen, que levantes un poquito la cámara, si podés salir completo, si no se te ve solamente hasta ver, ¿así? Ahí está perfecto. Bien, listo. Bueno. Ya está, tema solucionado. Bien, mencionabas que también está en otras partes del mundo, digo, ¿en cuáles? Como para quienes no estén tan en tema. La mayoría de los países de Europa tienen una ley antinegacionista para aquellos que niegan la Shoah o el tema del Holocausto. Israel también tiene y varios otros países, pero fundamentalmente son los países de Europa los que tienen. En general, a diferencia de nuestro proyecto, son todas penas que alcanzan no solamente la multa, sino también la cárcel, es decir, son penas privativas de la libertad, y nosotros quisimos darle una diferencia en esto porque pensamos que a los negacionistas argentinos les duele más el bolsillo que la propia libertad, así que nos pareció, y además no son penas pecuniarias menores, no es una multita, porque lo que quisimos fue atar la actualización de esas multas y el valor de esas multas a los sueldos de los ministros de la Corte Suprema, es decir, esos que se fijan el sueldo a sí mismos y que lo tienen siempre actualizado y siempre muy alto, no así los que vivimos de nuestro propio trabajo. Así que nada, me parece que alguien que vaya a incurrir en este tipo de cosas, y lamentablemente, si bien este proyecto fue presentado en marzo de este año, en la campaña, ya entrado en el último semestre del año,
vimos varios candidatos que tratando de alcanzar sus 5 minutos de fama se dedicaron, como López Murphy, como el propio Milei, a negar el tema del genocidio en la Argentina, ¿no? Y cuando digo genocidio digo una palabra que dijeron nuestros tribunales para calificar al terrorismo de Estado en nuestro país. Y entonces, si esta ley estuviera vigente, tendría que pensarlo 2 veces antes de tratar de ganar 5 minutos de fama negando cosas tan graves en la Argentina como ese pasado oscuro de la dictadura que nos dejó tantos muertos, tantos desaparecidos, tantas personas confinadas al exilio externo e interno en nuestro país. Tal cual, ciertamente parece ilógico, ¿no?, que a día de hoy todavía continúe habiendo negacionismo, pese a las interminables pruebas de todos los hechos perpetrados, pero bueno, enhorabuena por este proyecto, porque sin duda va a venir, yo creo que va a venir muy bien para que se termine esta costumbre de ciertos sectores de demeritar e incluso negar los terribles hechos que sucedieron. Marcelo, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar sobre, como te comentaba, las elecciones. Digo, vos como referente, como diputado nacional, ¿no?, por el Frente de Todos, me gustaría saber tu opinión respecto, tu lectura, mejor dicho, más que opinión, sobre las primarias, sobre los resultados. Digo, ¿a dónde debe apuntar el Frente de Todos para poder dar vuelta este resultado de cara a las generales? Yo creo que hay claramente 2 lecturas de lo que pasó, del mensaje que el pueblo nos dio en la PASO, de esa derrota. Yo soy perito en derrotas, he tenido montones de derrotas a lo largo de mi vida, y diré que empecé a hacer oficialismo más o menos para el 2003 en adelante, así que tengo más tiempo de derrotas que de victorias. Así que a mí no me preocupa, lo que sí me preocupa es procesar bien el mensaje que nos da nuestro pueblo. Y yo creo que hay 2 lecturas, una lectura que es más palaciega, por calificarlo de alguna manera, piensa más en que el gobierno debe parecerse más a la oposición, que el gobierno debe hacer un emprolijamiento de sus relaciones, una moderación de su discurso, unos cierres de números en la macroeconomía para poder hacer los arreglos pendientes en cuanto a temas de deuda que nos queda con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y otra lectura más plebeya, más pegada a la militancia, más pegada a la calle que al palacio, que plantea que, como leyó alguna vez en una de estas derrotas Néstor Kirchner en el 2009, que perdimos por lo que no hicimos, no por lo que hicimos. Y me parece que para mí es esta la lectura correcta, ¿no? La lectura que piensa que de acá se sale con más militancia, con más trabajo, con poner en movimiento esa militancia, esa capilaridad que tiene el peronismo en los sectores populares, que puede hacer que aquellos que no fueron, perdón, tengo a mi gato pasando por encima de todo, aquellos que no fueron a votar, que son en gran parte el número que constituye la pérdida que tuvimos nosotros en votos, si lo comparamos entre el 2019 y el 2021, vayan a votar y que podamos revertir una parte de esa votación negativa, pero sobre todo de cara al 2023, que son las elecciones decisivas. Hay muchas cosas que tenemos pendientes, ¿no? El Frente de Todos generó una enorme expectativa en el año 2019, después de la primera pandemia que sufrimos, que fue la del macrismo, y esa expectativa no fue respondida del todo. Uno puede atemperar esta conclusión a partir de la cuestión de la otra pandemia, la que tuvo en vilo a todo el mundo y que destruyó no solamente nuestra economía, sino la economía de la mayoría de los países. Pero me parece que evidentemente las expectativas no fueron cumplidas, así que si salimos creando trabajos, y yo estoy muy de acuerdo con la carta que hizo Cristina, en donde hacía un diagnóstico, ¿no? Entonces planteaba la falta de trabajo, planteaba el tema de los precios disparados, sobre todo los alimentos y los remedios,
Y todas estas cosas, y la existencia de un ajuste, que ahora hay un debate, si es ajuste, si es no ejecución del presupuesto. ¿Vos qué opinás Yo no de quiero eso? entrar en el debate técnico, yo lo que creo es que evidentemente de esto se sale con más Estado y no con más mercado, como plantean el discurso de la derecha, tanto de la derecha formal que constituye el PRO, como la derecha más brutal que constituyen Milei y Esper y compañía. Pero sin entrar quizás en el debate de si es o no ajuste, digo, ¿cómo ves a día de hoy la economía, Marcelo? No, yo creo, para mí mi rasero para medir la economía no es si las cuentas cierran con las expectativas de los acreedores adentro, sino si la economía cierra con las personas adentro. Con lo cual, yo soy absolutamente crítico. Uno no puede defender una economía en la cual la mitad de los argentinos prácticamente estamos bajo la línea de pobreza, o están bajo la línea de pobreza, para ser más estricto. Entonces, me parece que esas son imágenes de una Argentina que no queremos. Después que me cuenten qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y yo lo discutiré, porque yo lo que quiero ver es que los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras lleguen hasta fin de mes, que cualquiera le pueda poner un plato en la casa a su familia y no tengamos que armar comedores y merenderos para que los chicos coman fuera de sus casas. Yo quiero esa Argentina, una Argentina productiva, solidaria, y creo que el pueblo argentino tenía esa esperanza cuando votó al Frente de Todos. Y me parece en este sentido que hay un montón de rumbos que hay que corregir, ¿no? Digamos, no solamente son los funcionarios que no funcionan, sino también hay un debate interno que va desde esta cuestión que decíamos del ajuste o la no ejecución presupuestaria como corresponde, de aquellos que quieren con recetas más ortodoxas, que son por otra parte las recetas que siempre recomienda el Fondo Monetario Internacional, quieren plantear que lo que no hay que hacer es enfriar la economía, y todas recetas que ya sabemos a dónde nos conducen, ¿no? Yo, en este sentido, me parece que hay que animarse, hay que tener la espalda y el coraje político para tomar las decisiones que quizás no le gusten a los mercados, pero le tienen que gustar o tienen que tener repercusión en la mesa de los argentinos y las argentinas. Perfecto, Marcelo. La última antes de irnos al corte, digo, porque en esta línea, con lo que venimos conversando, también teniendo en cuenta las elecciones generales que se vienen en noviembre, digo, vimos en las últimas semanas cambios en el gabinete, algunas medidas como el aumento del salario mínimo vital y móvil, el regreso del IFE. ¿Cómo viste estas medidas en general y los cambios realizados? ¿Crees que van a ayudar a sumar votos o que por el contrario la gente va a desconfiar aún más? Digo, perdón, de poner la gente como término, sino quienes votaron en contra del gobierno nacional. Sí, a mí no me gusta el concepto de gente, ¿no? Yo sigo aferrado al concepto de pueblo, porque me parece un concepto que es mucho más abarcativo y significativo de aquellos que votan de este lado, por lo menos, ¿no? Digo, más popular. Pero, yendo al centro de la cuestión, yo creo que los cambios en el gabinete y no son cambios que se van a ver reflejados el 12 de noviembre, más allá de que seguramente alguno de los que no fue a votar quizás se vea más interpelado porque haya algún ministro que funciona que reemplace a otros ministros que no funcionaban, ¿no? Digo, pero me parece que esto no se va a reflejar en noviembre. En todo caso, sí en el largo plazo, ¿no? Digamos, cuando nosotros podamos construir, y me parece, yo celebro los cambios, más allá de que no vayan a tener repercusiones inmediatas, porque los cambios hablan de un escuchar a esa demanda popular, ¿no? Digamos, el dicho futbolero dice: equipo que gana no se toca, y equipo que pierda hay que meter mano, es la contrapartida del equipo que gana no se toca. Y me parece que los cambios le dieron mucho volumen político al gabinete, con gente con mucha experiencia, con gente con territorialidad, porque yo estoy convencido que con barro en la suela se piensa distinto. Y me parece que el gabinete lo tiene, y tiene además una cosa interesante, con la incorporación de Juan Mansur como jefe de gabinete, que es una perspectiva federal y el respaldo también de los gobernadores de las provincias peronistas. Y me parece que eso no es tampoco una cosa menor. Lo mismo podríamos decir en un tono parecido del gobierno provincial, ¿no? Digamos, también ahí se le dio más volumen político,
se le dio más política en general, y en eso me parece que es una cosa auspiciosa, aunque no se vaya a ver en lo inmediato. Y respecto a las medidas, yo creo que esas medidas que nombraste vos, más una que salió en el boletín oficial de hoy, que tiene que ver con el aumento del mínimo no imponible, del tema del impuesto a las ganancias, me parece que todas estas medidas hablan de ponerle un poco de plata en el bolsillo a los argentinos y las argentinas, hacer circular el mercado interno, y esto sí quizás tenga algún impacto más en las elecciones de noviembre, ¿no? Digamos, yo vuelvo a decir, todas las medidas fiscalistas, todas las medidas de control del gasto, todas las medidas esas que tanto recomiendan los economistas, alguna vez nos tenemos que sincerar y tenemos que decir que los economistas son gurúes que de 100, 90 le pifian, y estoy siendo generoso, pero bueno, digamos, todas esas recomendaciones de no emitir, de no gastar, de no hacer esto, no hacer lo otro, generalmente terminan en prejuicio de las mayorías populares. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar una agenda de mayorías, y esa agenda de mayorías implica más trabajo, más justicia social, y sobre todo, otra de las cosas interesantes en que volví a machacar Cristina, es que todos estamos casi seguros que los próximos 2 años van a ser, cuando terminemos de sacarnos de encima la pandemia, van a ser años de recuperación económica. Pero la discusión central de esa recuperación económica es que no se la lleven a su bolsillo un par de vivos, ¿no? Un puñado de empresas que hagan enormes negocios en prejuicio de las mayorías populares. Bueno, yo creo que ahí está la discusión central de la Argentina que viene. Por eso, ojalá en lo que resta de campaña podamos subir un poquito la puntería de la discusión política, y en vez de discutir fotos, o en vez de discutir tal o cual dicho de Macri, o discutir si el peronismo se garcha o no se garcha, empecemos a discutir lo sustancial, que es en qué país queremos vivir, ¿no? Pues yo creo que la cuestión de ese 50% de pobreza también nos muestra, más allá de la pandemia, más allá de las medidas, más allá de la pesada herencia que verdaderamente recibimos después de Macri, nos muestra el agotamiento del sistema extractivista, del modelo de producción para afuera, y empezar a hacer un desarrollo endógeno, una Argentina más federal, con más justicia social, con más desarrollo industrial, y mirando más a Latinoamérica que a las grandes potencias como Estados Unidos, como China, como Europa. Me parece que por ahí pasa la cuestión en términos estratégicos, y ojalá recuperemos este nivel de discusión y no el discutir esa agenda de cosas superfluas que siempre nos ponen los oligopolios mediáticos, porque a la derecha no le conviene discutir el proyecto de país, porque ellos tendrían que explicitar que quieren un proyecto de país en donde sobran por lo menos 15 o 20 millones de argentinos. Perfecto, Marcelo, estamos ya sobre el final del bloque, pero impecable todo lo que has analizado hasta el momento, y bueno, te esperamos nuevamente. Gracias por el tiempo. Te mandamos un abrazo de parte de la producción. Abrazo y muchas gracias para ustedes. Estábamos al aire con Marcelo Koenig, diputado nacional del Frente de Todos, un bloque